tenemos de manera virtual una entrevista con el señor René Quevedo, que él es consultor del sector laboral. Señor Quevedo, bienvenido a Shock de Opiniones. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación, saludos a la audiencia. Qué gusto que nos acompañe aquí para hablar de este tema, ese impacto que todavía resiente las pequeñas y medianas empresas, por un lado del tema económico y por el otro lado laboral, al perder plazas de empleo durante el último tiempo. ¿Cómo está la situación en este momento? Bueno, yo creo que es importante primero aclarar las cosas, hay mucha confusión. 2 de cada 3 empleos en el país, en el sector privado, 2 de cada 3 son informales y empleados de empresas que tienen menos de 10 trabajadores. El microempresario y el pequeño empresario es la columna vertebral del empleo, ¿okay? En primer lugar. Por otro lado, Panamá, la economía panameña genera principalmente empleo informal. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Les doy data. Entre agosto del 2013 y agosto del 2023, ¿okay?, se perdieron 26.000 empleos asalariados formales del sector privado, pero se agregaron 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto, que en esos 10 años, cada trabajador asalariado formal del sector privado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Ese es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo en nuestra historia. Vamos a empezar por ahí. O sea, que somos una economía, la economía panameña no genera empleo formal, lo genera el Estado. ¿Okay? Esto se mantiene en la pandemia. Hoy, si comparamos agosto del 2019 con agosto del 2023, y estoy recitando las cifras del informe laboral de la Contraloría, en esos 4 años se perdieron 20.000 asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales. O sea, así de sencillo. O sea, nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el Estado con plata prestada porque no hay confianza para invertir en el país. Tan sencillo como esto. Al no haber inversión, no hay empleo formal. Y esta pérdida de confianza en el clima para la inversión privada está altamente focalizada en los sectores que generan la mayoría de los empleos. Comercio. Señor Quevedo, ¿usted cree que hay alguna política del gobierno para preservar los trabajos del sector de las pequeñas y medianas empresas en el país? Ninguna. No, es que no ha habido una estrategia. A ver, la estrategia del gobierno en la pandemia fue vacunación, contrataciones en la planilla estatal, subsidios con plata prestada. Tan sencillo como esto. No ha habido ninguna. La generación de empleo no ha sido una prioridad. Tampoco ha sido una prioridad la reactivación económica. O sea, vamos a empezar por ahí. No existe ninguna. ¿Okay? Ahora, el problema es que la generación de empleo tiene que ver con la sostenibilidad de la demanda. Si a mí no pienso que me va a ir bien en un negocio, yo no me meto ni que me regalen la plata. Okay, vamos a empezar por ahí. Y aquí básicamente el problema es que tenemos un alto nivel de incertidumbre. Y repito los sectores: comercio, construcción, turismo, industria, logística y otras actividades de servicio. Ahí está el 70% de los empleos en el país y no son rentables para invertir. Nadie está invirtiendo en esos sectores y en consecuencia generan principalmente empleo informal. Esto no es un tema de pesimismo, es matemática simple. ¿Qué impacto tiene el ajuste del salario mínimo que recientemente se anunció para este sector de la economía? Muy poco. A ver, los ajustes, el salario mínimo no eliminan empleo, eliminan vacantes. ¿Okay? Vamos a empezar por ahí. Aparte de que, insisto, nuestra economía genera principalmente empleo informal, obviamente digamos que los aumentos del salario mínimo ayudan al incremento en la informalidad. ¿Okay? Ahora, vamos a aclarar quiénes son los informales, ¿no? Porque existe una estigmatización mediática de quiénes son los informales. De acuerdo a los criterios de la Organización Internacional del Trabajo, de hecho hay un informe del MEF de septiembre del 2015, los informales son: 1, los empleados privados que no tienen contrato laboral; 2, los independientes aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal.
3, los patronos con menos de 5 trabajadores. 4, las empleadas domésticas. Y 5, los trabajadores familiares. Quiere decir esto, que de acuerdo a la OIT, aquel que no está emplanillado es por definición informal. Vamos a empezar por ahí. Ahora, existe una diferencia de criterio entre la OIT y la Caja del Seguro Social. Para la Caja del Seguro Social, quien cotiza es formal, pero para la OIT no. Y los 765.000 informales que midió la Contraloría a agosto se basan en los criterios de la OIT. El problema es que solamente el 18% de los informales cotiza. Ese es digamos, el problema fundamental. No existe confianza para invertir en el país. Tampoco existe confianza de que va a haber una demanda sostenible. Si hay una demanda sostenible, yo me voy a meter en un negocio, pero miremos lo que hizo las cierres de calle, ¿okay? Nosotros somos una economía donde el 70% de los empleos son presenciales, ¿okay? De tal manera que cualquier restricción de movilidad, por la razón que sea y por genuina que sea la causa, genera desempleo de manera automática. De hecho, veamos lo que nos hizo la pandemia. Nosotros con 70% de los empleos siendo presenciales, Panamá adopta la política de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica, que ocasionó la cuarta peor contracción económica en el mundo y que entre el 2020 y el 2021 perdimos 407.000 empleos formales del sector privado, 47% de todos los que había antes de la pandemia. Pero para dimensionar la magnitud de la masacre, ¿okay? En el 2020 nosotros perdimos 364.000 empleos formales del sector privado de acuerdo a criterio a lo que dijo la Contraloría. A eso se le agregaron 284.000 trabajadores informales, trabajadores que se les suspendieron los contratos. Quiere decir esto que en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado fueron eliminados o fueron suspendidos, ¿okay? Pero regresando a la cifra de 364.000 en el 2020, México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647.000 empleos formales en el 2020. Quiere decir esto que nosotros, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdimos más de la mitad de los empleos formales que perdió México, ¿okay? Así que tenemos una crisis laboral que no es de empleo, es de confianza. ¿Sabemos por qué se han perdido esos empleos, señor Quevedo? Bueno, las restricciones de movilidad, o sea, tan sencillo como eso no fue el virus. O sea, en una economía donde el 70% de las personas tienen que moverse, tú impones restricciones de movilidad y masacras el empleo. Ahí tenemos la razón. Las políticas que se utilizaron para controlar la pandemia, ¿okay? El COVID va a matar a mucha más gente de hambre que del virus. Entonces, no hubo estrategia, no se apuntaló el sector productivo. Como dije antes, la estrategia del gobierno fue vacunación, subsidios, contrataciones en la planilla estatal con plata prestada. De hecho, ya andamos por 47.000 millones de dólares de deuda. Don René, ¿cuáles serían las soluciones o cuáles serían las propuestas que deberían adoptar los candidatos presidenciales y quien llega al poder para empezar a buscar una solución a estas cifras tan contundentes que nos está dando en el día de hoy? Crear confianza. Punto número 1. Si no hay confianza, no hay empleo. Tan sencillo como esto. Si no hay confianza, seguiremos generando informales. 1. 2. La economía no puede funcionar con un Estado malapaga, ¿okay? El Estado le debe 1.700 millones de dólares a proveedores y contratistas, ¿okay? Eso es insostenible, ¿okay? Aparte de lo que le debe al Fondo de Ahorro de Panamá. O sea, la economía no puede funcionar con el Estado, con un Estado malapaga. 1. 2. Tenemos una situación de las finanzas públicas bastante complicada, ¿okay? El próximo gobierno no ha agarrado el bate y ya tiene 2 strikes, ¿okay? Es decir, lamentablemente ha habido una intención de hacer ver de que estamos volando cuando la realidad de las finanzas públicas son contundentemente claras. Es decir, tenemos ahora que, aparte de esto, pues pasó todo este tema de
de la mina, que lo que hay que lidiar, ¿okay? Porque para poner, aquí a nadie pareciera que hablar de la mina es hablar del diablo, pero tenemos que prepararnos para el impacto, aparte de la cuestión esta, digamos, de las demandas que ya empezaron, no, tenemos que lidiar con el impacto laboral, ¿okay? Miren, cuando terminó la ampliación del canal, se perdieron 62.000 empleos, eso había sido previsto, ¿okay? De esos 62.000, solamente 40.000 fueron en la construcción, ¿okay? Eso fue previsto, eso va a pasar exactamente con el tema de la minera, ¿okay? Y lo más importante es que van a ser, no son los 7.000 empleos, van a ser los inducidos, comercio, agricultura, actividades de servicio y actividades técnicas, otros servicios. Me queda la duda de cuánto va a ser, pero el impacto del comercio va a ser fuerte. El impacto del comercio que ya viene perdiendo empleo antes de la crisis de octubre. Entonces, confianza, uno, hay que transmitir confianza. Estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. Veo mucha gente diciendo que sí, que hay que juzgar a la... Señores, y entonces, ¿qué vamos a hacer para generar empleo? Señor René, precisamente sí. Eso le quería preguntar. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para fomentar el empleo formal en Panamá? Una posible solución. Primero, si no hay confianza, no habrá empleo formal. Tan sencillo como esto. Entonces, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno, no tiene muchas alternativas, ¿okay? Tiene que pagar la deuda, ¿okay? Yo no soy político, yo como asesor, como analista político me muero de hambre, yo soy técnico, ¿okay? Es decir, tenemos 1.700 millones de dólares, hay que inyectar liquidez a la economía, ¿okay? Uno. Dos, no es que quiera decir que la corrupción no es importante, por supuesto que sí, pero eso no va a resolver el problema del empleo a corto plazo. A mí me preocupa el corto plazo, ¿okay? Pagar deuda, ¿okay? Dos, necesitamos urgentemente buscar los mecanismos para financiar proyectos de infraestructura, ¿okay? ¿Por qué? Porque el gobierno está en una serie, el gobierno no tiene plata, ¿okay? Estamos viendo las cifras del presupuesto y se diga, ya para mí la pérdida del grado de inversión es un hecho, porque de hecho ya hoy los bonos de panameños se están cotizando como si no tuviéramos grado de inversión. Pero a mí me preocupa, por encima de todas las cosas, no la pérdida del grado de inversión, que para mí ya se dio, sino la pérdida de nuestra capacidad de diálogo, ¿okay? El tema de la gobernabilidad. Es que nuestro problema, y esto fue advertido por The Economist 2 veces en el 2020 y el 2021. En el 2020 ellos emiten un informe en julio señalando que veían una pérdida de confianza en la administración Cortizo y que ponía en peligro la gobernabilidad y que llamaban la atención a que se retomara esa confianza o habría conflictos sociales. Julio 2020. Marzo 2021, repiten la dosis diciendo que la pérdida de confianza y la pérdida de gobernabilidad en el país era un alto peligro para la inversión extranjera en el país. Y con el tema minero se cumplió la profecía. Es decir, tan sencillo como esto. Entonces, vamos a tener problemas atrayendo inversión extranjera porque, insisto, nosotros pasamos de ser favoritos en inversión extranjera hace 10 años al número 9 en junio de este año. Entonces, señor, sí. Ajá, ¿cómo se puede generar esa confianza que usted tanto habla? Ser coherente, ¿okay? Nuestro problema es un problema de coherencia, ¿okay? Nosotros aquí ha habido un proceso de satanización histórica de la iniciativa privada, del cual los gobiernos se han hecho eco, al punto tal de que solamente generamos empleo informal. O sea, como se decía hace unos años, vamos bien. Es decir, tenemos que ser coherentes. Se habla de que somos un país turístico. No somos un país turístico. 62% de los empleos del turismo son informales, ¿okay? Y el turismo solamente atrajo 2% de la inversión extranjera desde que somos grado de inversión. Entonces creo que mientras nosotros creamos en nuestros propios pajaritos preñados, somos parte del problema, no de la solución. Entonces, primero tenemos que ser coherentes. A mí me gustaría ver una política de desarrollo. Veo mucha gente buscando culpables, ¿okay? Veo poca gente planteando soluciones. Claro. ¿Qué vamos a hacer a corto plazo para mantener los empleos? Porque va a seguir reduciéndose el empleo formal, ¿okay? Entonces, confianza. Dos, tenemos que buscar un mecanismo, inclusive
a lo mejor es una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagarle a los proveedores. ¿Okay? Yo sé que estamos mal y la cosa se va a poner más complicada. ¿Okay? Tercero, tiene que haber un solo discurso, ¿okay? Por parte de la si nosotros bajamos la satanización, lamentablemente estamos en un periodo electoral donde la satanización es parte de la propuesta. ¿Okay? O sea, estamos buscando culpables, pero insisto, nosotros tenemos que demostrar con hechos, una cosa es la retórica, otra cosa es la acción, de que somos un país pro inversión privada. Eso no me queda claro a mí. Somos incoherentes, ¿okay? A veces los gobiernos quieren jugar al populismo, ¿okay? Porque, insisto, hay frustración, sí ha habido corrupción, por supuesto que sí, sí ha habido uso, o sea, la factura de la pandemia la pagó el sector privado. De hecho, la planilla estatal aumentó, o sea, aumentaron entre agosto del 2019 y agosto del 2023 se perdieron 20.000 empleos asalariados del sector privado, pero agregamos 36.000 funcionarios. Entonces, es real ese sentido de frustración, aparte de lo que vemos a diario con estos manejos, digamos. Entonces, creo que ese es un tema que tenemos que ser coherentes, ¿ok? Insisto, es difícil, yo no puedo decir, bueno, confíen en mí porque yo soy buena gente, ¿okay? Entonces, tengo que ser predecible, y es donde está el problema. Si nosotros logramos generar confianza, ¿okay? Tenemos la mitad de la batalla ganada, ¿okay? El problema es que creemos en nuestros propios pajaritos preñados. Estamos hablando que sí, somos un país logístico, pero el año pasado 85% de los empleos que generó el sector logístico fueron informales, y este año la logística perdió empleo. Entonces, hablar de potencial turístico y hablar de potencial logístico o potencial industrial sin la capacidad para atraer las inversiones que lo hagan realidad, insisto, es creer en pajaritos preñados, ¿okay? Y yo creo que en ese sentido la situación es manejable, sí, pero tenemos que ponernos de acuerdo, ¿okay? Lamentablemente la gente ve a los políticos como políticos, ¿okay? Pero sin inversión privada vamos a seguir generando informales. Y como dije antes, si no generamos empleos formales, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la caja del Seguro Social no existe. Entonces, creo que tiene tremendo trabajo el próximo gobierno, sobre todo transmitiendo confianza de que invertir en Panamá es buen negocio, ¿verdad? Porque, insisto, si yo no es un tema de financiamiento, no. Si yo no es un tema de confianza, señor es un tema Quevedo. de confianza, o sea, tan sencillo como esto. Si yo no pienso Gracias. que me va a ir bien en un negocio, no me meto. Así que ese es como tan sencillo como esto, ¿no? Gracias, señor Quevedo, por acompañarnos esta mañana en Shock de Opiniones. Importante esa generación de confianza que habla el señor Quevedo. Cómo generamos confianza en un país donde se le permite a un sector económico desarrollar un proyecto y después le decimos ya no vas. Así es. Ya no vas. Totalmente.